Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de reflexión de estos 40 días de ayuno Maranata. En este día número 19 lo que les quiero compartir es una palabra que Dios me dio acerca de poder, en este último tiempo que estamos viviendo como iglesia, mantenernos enfocados en Cristo. Y vamos a leer varios pasajes, pero el central está en Hebreos 12, versículo 1 y 2, y dice así: Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos leer hasta el versículo 3 y dice: Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Y en este versículo, lo que Dios me hablaba acerca de esto de estar enfocados en Cristo, era acerca de qué cosas nos desenfocan de Jesús, ¿no? Porque en el versículo 2 dice que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero antes de eso decía que teníamos que despojarnos de todo pecado, de todo peso que nos asediaba. Entonces el Espíritu Santo me hizo pensar que si tenemos que estar enfocados en Cristo, pero primero tenemos que quitarnos el peso y todo pecado, todo lo que nos está asediando, que está haciendo una carga sobre nuestra vida. Eso significa que si no quitamos esas cosas, no nos vamos a poder enfocar en Jesús. Entonces, para poder mantenernos con nuestra mirada en Jesús, primero tenemos que examinarnos para ver qué cosas estamos cargando en nuestra vida que nos están desenfocando de Jesús. Entonces, yo acá puse algunos ítems a modo de ejemplo. Preocupaciones, algún pecado que tal vez no podemos dejar o que tenemos oculto porque no queremos dejar, algún pensamiento, alguna emoción que estemos cargando, que esté trayendo a nuestro corazón tristeza o dolor o miedo, angustia. Puede ser temor al futuro. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes sepan de lo que están viviendo, ¿no? Qué cosas en sus vidas están haciendo que carguen con algo, con un peso sobre sus hombros, en su mente, que no les permite enfocarse solamente en Jesús. Y eso es lo que Dios me habla primeramente. Examina tu corazón a la luz de la palabra en oración, para que el Espíritu Santo traiga revelación de cuáles son las cosas que nos están desenfocando de Jesús. Y Dios me llevaba a un pasaje que está en Segunda Reyes, en el capítulo 6. Habla acerca de la guerra que había entre Siria e Israel. Y en esta oportunidad dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel, ¿no? Y que armaba su campamento en un lugar estratégico para poder atacar a Israel. Y dice el versículo 9: El varón de Dios envió a decir al rey de Israel: No pases por ese lugar, porque los sirios van a ir ahí. Entonces el rey de Israel enviaba a aquel lugar para ver esto, si era así, y de esta manera se cuidaba y no llegaba a ese lugar. Entonces el corazón del rey de Siria, dice en el versículo 11, se turbó y dijo, llamando a sus siervos: ¿Quién de ustedes, quién de los nuestros está con el rey de Israel? Porque se sorprendía de que cada vez que él armaba su campamento para hacerle guerra a Israel, Israel no pasaba por ese lugar, sabiendo que ellos estaban ahí. Entonces uno de los siervos del rey de Siria le dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces, de lo que Dios me hablaba era acerca de qué importante que es tener intimidad con Dios, porque nuestros tiempos de intimidad, nuestros tiempos de oración, de lectura de la palabra, es donde Dios nos revela los secretos del enemigo, para que podamos estar atentos, para que no estemos distraídos y podamos saber por dónde nos va a venir a atacar. Y también podamos saber qué hacer en el caso de tener que resistir ante ese ataque. De qué manera poder hacerle frente al enemigo. Y eso me llevaba a otro versículo que está en Amós 3, que dice, el versículo 4 al 8:
¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo de sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta es la parte principal. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, este pasaje se relacionaba con el anterior, ¿no? Porque Eliseo era un profeta de Dios. Entonces dice, si acá Dios habla y le da a conocer a sus siervos, los profetas, sus secretos, ¿acaso el profeta no va a profetizar después de haber estado en este tiempo de intimidad con Dios, después de haber recibido esta revelación de Dios? Y el Espíritu Santo me hizo pensar en una forma diferente de leer todas estas preguntas que leíamos. Y era preguntándome qué pasaría si todas las preguntas fuesen escritas, si estuviesen escritas de una forma distinta. Y me hizo pensar en esto que escribí. Decía, ¿no? ¿El león no va a rugir? Decía la pregunta, sin que haya una presa. Entonces, de esta manera Dios me hablaba. Si el león no está atento, va a perder a su presa, ¿no? Entonces la pregunta era, si hay una presa, el león no va a rugir, pero ¿qué pasa si el león no está atento? No va a ver a la presa y no va a rugir porque se la va a perder porque no estaba atento. Y lo mismo con las siguientes preguntas. Si el cazador no está alerta, viendo el cielo, va a perder al ave. Decía, ¿el ave va a caer en la tierra si no hay un cazador? Pero ¿qué pasa si el cazador está, pero no está viendo el cielo? No puede atrapar al ave. Si la trampa no está lista, no atrapará nada. También decía la pregunta, ¿acaso el lazo de la trampa se va a levantar si no atrapó nada? Pero puede estar la trampa ahí. Sin embargo, si no está preparada de forma completa, si hay una sola parte de la trampa o está desarmada, no va a atrapar nada aunque la presa caiga en el mismo lugar en donde se armó esa trampa. Sí, no estaba completamente lista. Entonces, seguía Dios hablando, me decía, si el atalaya no está despierto, no puede advertir al pueblo, porque decía, sonará trompeta y el pueblo no se alborotará. La trompeta la sonaba el atalaya, era una persona que estaba encargada de velar en los muros de la ciudad y fijarse que no vinieran pueblos enemigos a hacer guerra. Entonces, cuando el atalaya veía que podía llegar a venir alguien, una multitud, no en son de paz precisamente, entonces sonaba trompeta para que el pueblo se prepare porque sabía que iba a haber guerra. Entonces Dios me decía, ¿no? Que si el atalaya no está despierto, no puede advertir al pueblo. Entonces, ¿de qué forma el pueblo iba a estar alborotado, como decía la pregunta, al escuchar la trompeta, si la trompeta nunca llegara a sonar? Porque el atalaya estaba dormido, no estaba despierto para ver que venía un peligro y sonar la trompeta. Y por último me decía, si el profeta no está enfocado en la presencia y en la búsqueda de Dios, no puede oír su revelación. Y esto fue tremendo porque me hacía pensar en lo que había leído antes de Eliseo, ¿no? Decía, no, pero Dios le dice a Eliseo todo lo que va a hacer el rey de Siria, por eso nunca puede atacar a Israel. Y era que Eliseo se mantenía en una comunión constante con Dios. Entonces acá decía, si Dios habla y revela su secreto a sus siervos los profetas, ellos no van a profetizar. Pero ¿qué pasa si sus siervos los profetas no están enfocados en la presencia de Dios, no lo están buscando? Y están pensando en cualquier cosa, están poniendo su corazón en cosas que no tienen que ver con esperar, en esperar de forma activa, ¿no? La revelación de Dios para poder darle esa revelación al pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Entonces, a esto me hacía pensar, ¿no? El Espíritu Santo, en qué importante es poder mantenernos enfocados en la presencia de Dios. Poder mantenernos firmes en la oración, en la búsqueda de la palabra, de lo que Dios nos quiera decir, de qué es lo que tenemos que hacer. Así como Eliseo le revelaba qué era lo que tenían que hacer a causa del enemigo, nosotros también tenemos un enemigo. Entonces, si nosotros no estamos enfocados, si estamos distraídos, nos convertimos en una presa fácil para el enemigo. Porque no estamos alertas y no estamos preparados para resistir su ataque.
porque estamos cargando todas esas cosas que leíamos en Hebreos 12, que no nos permiten enfocarnos en Jesús, ¿no? Entonces, el enemigo nos termina atacando por sorpresa, pero en realidad es simplemente que nosotros nos distrajimos. No estuvimos mirando donde teníamos que mirar. Y en el tiempo de la antigüedad, bueno, ahora también hay muchas guerras en Oriente, no tanto en América, pero en tiempos bíblicos podemos ver el relato de muchas guerras y también en los libros de historia, y había algo que usaban los ejércitos que eran lo que se podía llamar como una pantalla de humo, ¿no? Eran como distracciones. ¿Qué era lo que hacían? Era hacer que el pueblo enemigo, digamos, enfocara su visión en algo que parecía importante, que era un foco al cual atacar, pero que no era el foco principal. Entonces, cuando lograban que el enemigo se distraiga con esa pantalla de humo que hacían, lo que pasaba era que lo debilitaban al enemigo, porque entonces venía el pueblo que había puesto ese distractor y podía atacarlo en su punto débil y cuando estaban vulnerables. Porque eso pasa con nosotros cuando nos desenfocamos. Estamos vulnerables a lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, porque no estamos pendientes, no estamos atentos a de dónde puede venir el ataque, porque estamos en otro lado, ¿no? Entonces, hay una historia en Jueces 20, si la quieren leer, sobre algo parecido a esto que estoy diciendo, donde el pueblo de Israel puso una emboscada. Entonces, el pueblo enemigo, creyendo que estaba ganando a Israel, en realidad terminó cayendo en la trampa y los terminaron venciendo al pueblo de Israel a causa de que puso esta emboscada, ¿no? Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros, nos pone emboscadas, pone distracciones, pone un montón de pesos que hacen que nos desenfoquemos de Jesús. Y puede ser esto que dijimos antes, esta lista, o cosas que Dios les va a ir mostrando en la medida que ustedes dispongan de su corazón a recibir esta revelación del Espíritu Santo de si hay cosas que los están desenfocando de Jesús, ¿no? Entonces, yo acá puse que espiritualmente estamos en guerra. Jesús vuelve pronto. Las almas se pierden. El enemigo se apresura a destruir todo lo que puede porque sabe que le queda poco tiempo. Pero nosotros que somos la iglesia, hoy más que nunca, tenemos que mantenernos enfocados en el propósito y el llamado que Dios nos hizo como sus hijos, como su iglesia. En Mateo 5, del 3 al 16, habla de que somos sal y que somos luz. Y en el capítulo 28, antes de que Jesús ascienda, Él les encargó a sus discípulos que tenían que ir a predicar por todo el mundo. En Hechos 1 dice que el Espíritu Santo iba a venir con poder, Jesús prometió, para que justamente pudieran cumplir esta tarea de hacer discípulos de todas las naciones, de enseñarles la palabra, de preparar a su iglesia para su regreso, ¿no? Y yo recordaba, mientras estaba repasando esto, acerca de David, cuando él, en un tiempo de batalla, en donde todos los reyes salían a pelear, David abandonó el puesto de batalla y se quedó en su casa. Y se distrajo con Betsabé, y todos conocemos la historia de lo que pasó, que fue tremendo. Pero, ¿por qué sucedió todo eso? Porque abandonó el puesto de batalla. Entonces, fue una presa fácil del enemigo porque estaba distraído, no estaba enfocado en su puesto de batalla. Y hoy leía en 2 Reyes 25 acerca de Nabucodonosor cuando sitió Jerusalén y ya la toma, ¿no? Que había sido profetizado también por Jeremías, por Ezequiel. Y dice en uno de los primeros versículos, que los hombres de guerra abandonaron la ciudad. Y esto mismo es lo que estamos hablando, ¿no? Cuando los hombres de guerra abandonan la ciudad, queda desprotegida. Y esto fue lo que pasó con Jerusalén. Entraron los enemigos, saquearon el templo, los tesoros, y ya más allá de que todo esto estaba profetizado, Dios me hablaba sobre esto, de por qué los hombres de guerra abandonaron el puesto de batalla. Entonces quizás es lo que a ellos les asediaba, ese peso que no les permitió mantenerse enfocados en su tarea, que era defender la ciudad, no importa qué enemigo viniera, quizás fue el temor, ¿no? Entonces, tal vez eso también está en nuestra lista de cosas que nos distraen de mantenernos enfocados en el propósito y en el llamado que Dios nos hizo en este tiempo principalmente. Y por último, quiero leer Mateo. Voy a leer 2 versículos. Mateo 26, 41 y Marcos 13, 33. Mateo 26, 41 dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Y Marcos 13:33 dice, miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Acá está hablando sobre el regreso de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús, vemos en estas dos oportunidades que instaba a sus discípulos, los animaba a mantenerse velando, o sea, a mantenerse despiertos, mantenerse enfocados y alertas en oración, porque no saben en qué tiempo Jesús va a volver, no sabemos cuándo Jesús va a volver, tenemos señales, sabemos que es pronto, pero también porque es tiempo de actuar, es tiempo de cumplir aquel propósito que Dios determinó para nuestra vida cuando nos creó, cumplir con el llamado que Dios nos dio a cada uno en lo particular, y que juntos como iglesia es un gran llamado, un gran propósito, que es traer el reino de los cielos a la tierra, preparar a las naciones para el reinado de Jesús. Entonces, nuestro puesto de oración, que nuestro puesto de batalla que no podemos abandonar, es la oración. Ese es el puesto de batalla que no tenemos que dejar por ningún motivo. Tenemos que mantenernos de rodillas, porque es de rodillas que se ganan las batallas espirituales. Es a través de la adoración, a través de la intercesión, a través de la comunión íntima con el Espíritu Santo. Entonces los quiero animar a que puedan seguir meditando en esta palabra, que puedan estar enfocados en Cristo de forma constante y que le pidan al Espíritu Santo revelación de si hay cosas que están haciendo de un peso sobre ustedes que no les permite enfocarse en Jesús. Y también de que traiga revelación acerca de qué es específicamente lo que ustedes tienen que hacer en este tiempo. Y cuáles son las estrategias que el enemigo tal vez está intentando utilizar para distraerlos y para que se conviertan en una presa fácil y que no lleguen a cumplir con el llamado y con el propósito por el cual Dios los creó y los puso y permitió que pasaran diferentes cosas y que eso los llevara a estar en donde están hoy. Así que bueno, espero que esta palabra sea de bendición y que los anime a seguir buscando más de esta revelación que el Espíritu Santo nos quiere dar. Dios los bendiga.